Continuamos este tema, ¿no?, de lógica divina y humana. Entonces, analizando el pecado, ¿no? Por ejemplo, el pecado de mentira, ¿no? De la mentira, podemos ver, ¿no? Aunque sea una mentira venial, ¿no? No sea algo mortal, esa pequeña mentira me lleva a su vez a decir otra y otra. Y si no me descubren, voy a seguir diciéndola, ¿no? Y esa mentira, yo no soy sincero en algo, al mismo tiempo me va justamente, yo no voy a vivir la justicia y la templanza en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo cruzo un semáforo en rojo y al mismo tiempo seguro el siguiente también lo voy a cruzar en rojo, y el siguiente y el siguiente y el siguiente, así. Y después con otros muchos aspectos de nuestra vida, si no ordenamos, si no templamos eso en otra cosa, seguramente vamos a ser destemplados, ¿no? Justamente el Señor dice: el que es fiel en lo poco, también es en lo mucho. Entonces, para ser fiel en las grandes cosas, hay que ser fiel en las pequeñas cosas del día a día, ¿no? Que ahí es donde encontramos la plena felicidad, ¿no? Otro ejemplo de pecado es la fornicación, ¿no? Por ejemplo, un hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, ¿no? Eso es fornicación. Acá, justamente como el matrimonio es un don, acá este hombre rompe con ese don y se entrega al placer desmedido, egoísta, pensando en uno mismo y no pensando en Dios, ni en la otra persona, ni en su esposa. Entonces ese placer egoísta es el que nos vuelve, ¿no?, como animales, ¿no?, que no racionamos, que no pensamos y nos entregamos a placeres desmedidos, donde allí se encuentra, ¿no?, la tentación y el pecado, ¿no? Y eso no es santidad, es lo contrario, ¿no? Eso nos vuelve tristes, nos vuelve personas esclavizadas de ese placer. Entonces Dios nos llama a la castidad, ¿no? ¿Qué es la castidad? ¿No? Es la plena libertad y el uso adecuado, ¿no?, de los órganos genitales sexuales, ¿no?, y de toda mi afectividad como seres humanos, ¿no?, que yo vuelco todos esos afectos que yo tengo hacia una persona. Entonces, la lujuria es desorden y la castidad es el orden justamente que Dios nos llama a vivir, para vivir una vida en el amor, en santidad, ¿no? La santidad, ¿no?, es una virtud de orden sexual, ¿no?, que nos purifica y nos da auténtica libertad en nuestras decisiones, ya que si uno está esclavizado por la lujuria, ya todas mis decisiones que yo tome ya estarán dependiendo de algo y no auténticamente es libre, porque yo no vivo, porque si yo vivo la castidad soy libre en todos mis, mis decisiones y en toda mi afectividad como ser humano, ¿no? El mundo tiene muchos problemas, muchas carencias, tiene mucha necesidad y sed de Dios, ¿no? Pero para Dios no es imposible, ¿no? Vivir la santidad, que es la auténtica libertad de toda atadura de ideología mundana. Entonces, así vemos, ¿no?, como analizando cualquier pecado de nuestra vida, sea venial o mortal, nos desvía y nos hace daños, ¿no?, a nuestra vida personal, familiar, comunitaria, social, etc. El pecado es la raíz del mal. Lo mismo ocurre con las leyes y sistemas humanos, como yo ponía el ejemplo del semáforo, ¿no?, por ejemplo, o cuando, un ejemplo más cercano, cuando uno limpia la casa, ¿no?, y por ejemplo barre la pieza y la basura la
deja en el comedor. Uno barre un lugar para dejarlo limpio y así ensuciar otro. Y ahí sí estamos en la misma, porque queremos ordenar y limpiar un lugar, pero al mismo tiempo estamos desordenando y ensuciando otro, ¿no? Así que otro ejemplo es si yo quiero, por ejemplo, pintar esta habitación, la pinto, ¿no? Y la pinto sin poner diario, sin poner un toldo. Lo que va a hacer esto, se va a manchar todo, se me va a manchar el cuadro de María, se me va a manchar la cortina, se me va a manchar todo, porque justamente hay que sacar los objetos primero. ¿Mm? Si yo pinto, se mancha. Entonces primero, para hacer bien el trabajo, hay que sacar todas las cosas, pintar y después colocar de nuevo todas las cosas en su lugar. Entonces, ese es otro ejemplo de lógica. Y así con nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Yo puedo decirle sí a Jesús, sí a la misa, sí a la misión, pero si mi vida en algo está simbólicamente sucio, ¿no? Hablo simbólicamente, ¿no? Está sucio, ¿no? Tiene un pecado de, qué sé yo, así de mentira, ¿no? O de robar, ¿no? Yo puedo creer en Cristo, puedo comulgar, puedo confesarme, ¿no? Pero al mismo tiempo puedo amar eso, ¿no? Amar ese pecado y no querer soltarlo. Eso es como barrer la casa, barrer la pieza y dejar la basura abajo del ladero o abajo de la cama. Eso es lavar un lugar y es ensuciar otro. ¿Mm? Es como cuando se talan miles de árboles, ¿no? En las selvas para justamente hacer una fábrica, ¿no? Y producir papel y darlas a las escuelas, ¿no? Después que las utilizan los alumnos, los chicos, ¿no? Que si bien no está mal, pero se sobreexplota un lugar, se vacía para exaltar otro. ¿Mm? Entonces eso no es virtud, eso es vicio. ¿Mm? Eso es desorden desmedido, ¿no? No tiene medida, ¿no? Entonces, la justicia es de Dios. La justicia, lo templado, ¿no? Como consejo, buscar lo templado y lo justo en todo, ¿no? Y si nosotros queremos seguir a Cristo, debemos renunciar a todo pecado, a toda atadura, ¿no? Para limpiar toda esa casa interior nuestra y ahí dejar que Cristo venga y nos ilumine como lámparas y transforme toda nuestra vida, ¿no? Porque justamente en la santidad se encuentra la felicidad, que es la razón principal de existir. Un abrazo en Cristo Jesús.